Ya, vamos a recordar algo de lo que vimos ayer y las clases anteriores. Eh, en este caso específico del ejemplo que vimos ayer y la vez anterior, lo que queríamos resolver era encontrar la eh, transformada inversa de Laplace de esta expresión que está acá, que es una expresión racional, en S, ¿no es cierto? Y había que descomponerla en fracciones parciales de esta manera. Entonces, el trabajo se restringió efectivamente a encontrar los valores de las constantes A, B, C, D y E. En el caso de la primera, en el primer caso con la, perdón, en el primer caso con una raíz no repetida, 2. En el segundo caso con dos raíces complejas. Si aparece una raíz, aparece su conjugada, y en el tercer caso una raíz en real que se repetía dos veces, ¿no es cierto? Entonces, el primer término se calculaba fácil. Si G de S partido por H de S era esta expresión que está acá, este es G de S y este es H de S. Entonces, evidentemente que uno podría mirar el I, ¿no es cierto?, como este A partido por S menos 2, en este caso, en el caso general, A partido por S menos A, más un WS, que es este que está acá. Y si multiplicábamos S menos A, en el caso general, por G de S partido por H de S, ese S menos A desaparecía de acá arriba, quedaba solo, más S menos A multiplicado por WS, y al aplicar el límite cuando S se va a, cuando el S tiende a A, obteníamos efectivamente el valor de la constante A que está ahí. Y eso hicimos precisamente con el caso del ejemplo que estábamos viendo hoy. Entonces, multiplicábamos S menos 2, ¿no es cierto? Ahí desaparecía ese S menos 2. Multiplicábamos S menos 2 por G de S partido por, bueno, en este caso G de 2 partido por W de 2. Y desaparecía ese S menos 2, evaluábamos en 2 y obteníamos inmediatamente el valor de la constante A, que era un medio. Ya sabíamos además que si en caso de que uno tuviese una forma, un límite en donde quedara 0 partido por 0, entonces había que aplicar la regla del hospital tanto arriba como abajo, suponiendo que el H' de A era distinto de 0 en el caso general. Así podíamos también obtener las constantes, en caso de que tuviésemos ese problema. Entonces, en el ejemplo concreto, como la valía un medio, el I grande, que es la transformada de Laplace del I pequeño, de la función, era 1 partido por 2S menos 2 más WS. Entonces, el I, que es la función de donde vienen estas cosas, por ser lineal esto, era L menos 1 del I grande, igual a un medio de L menos 1 de 1 partido por S menos 2 y L menos 1 de WS. Pero ya sabemos que la función que tiene transformada de Laplace 1 partido por S menos 2 es E elevado a 2t. Así que finalmente queda que L menos 1 de I era un medio E elevado a 2t más L menos 1 de WS. Cuando la raíz era compleja, no repetida, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Que era la segunda parte que aparece aquí. Aquí hay una raíz compleja, ¿no es cierto? No se repite la raíz compleja, esto es S menos 2i por S más 2i. Así que mirábamos ese término, era la forma S menos 2i más un n partido por S más 2i, pero obviamente este era el conjugado de esta, así que no había por qué no suponer que este n fuera el mismo m, pero solamente conjugado como un número complejo, así que la forma que tiene esto es m partido por S menos 2i más m conjugado partido por S más 2i. Entonces, basta determinar m porque m conjugado queda determinado inmediatamente, ya que es un número complejo. Si tengo el complejo A más BI, el conjugado es A menos BI. Entonces usábamos el mismo método que usamos para la raíz real, que no repetida. Multiplicamos S menos 2i por GDS partido por HDS. Entonces había que multiplicar todo lo que
todo lo que está a la derecha, acá, sí, todo eso. ¿Y qué queda? Me queda S menos 2i partido por un medio de S menos 2, que ya lo habíamos calculado, más S menos 2i por M partido por S menos 2i por M barra S más 2i, más S menos 2i por el resto. Y aquí obviamente ese término desaparece con S, y al multiplicar S menos 2i por M conjugado y hacer tender el S a 2i, eso se va a 0, ese también se va a ir a 0, este también se va a ir a 0, los denominadores son distintos de 0 cuando S vale 2i, así que el único que queda es el M, así que el límite cuando S tiende a 2i de S menos 2i por G de S partido por H de S es 0 más M más 0 más 0, eso me da la constante. Entonces, si se fijan, aquí está el H de S partido por el G de S, multiplicado por S menos 2i, se cancela S menos 2i, y ahora tengo que evaluar en 2i nomás, ¿no es cierto? Y al evaluar, el resultado final es ese número complejo que está ahí. Menos 3 cuartos, aquí dice por 50, son aún menos, 18 más 76i. No se ve bonito, pero eso es. Y si uno despeja un poquito más, m queda igual a este número que está acá. Menos 27m partido por 100, menos 57 partido por 50i. Esa es la parte real de m, esa es la parte imaginaria de m, el menos 57 partido por 50. Así que el m conjugado es poner un signo más acá nomás, así que me queda menos 27 partido por 100 más 57 partido por 50i. De tal manera que el i ahora se ve como 1 partido por 2, s menos 2, m, s menos 2i, m conjugado, s más 2i, ya los calculé, están allá arriba, los tengo que poner acá, y más esto que todavía no conozco, ds más e partido por s menos 1 al cuadrado. Entonces ahora, cuando aplique el L menos 1, como L menos 1 es lineal, tengo que aplicarlo sobre esto, sobre esto, sobre esto, y sumar, y sobre esto. El primero ya lo había calculado, el L menos 1 era un medio de L o 2t, más el M, que es una constante, la saco afuera, L menos 1 de 1 partido por S menos 2i, pero eso es E elevado a 2it, y este se me conjugado L menos 1, 1 partido por S más 2i, eso es E elevado a menos 2it, que como número, usando senos y cosenos, es lo mismo que coseno de 2t más y seno de 2t, y este es coseno de 2t menos y seno de 2t. Este lo dejamos guardado mientras tanto. De manera que, como se ve esta expresión de acá arriba, se ve como m coseno de 2t más y seno de 2t, y este se ve como m barra coseno de 2t menos y seno de 2t. Y si sumamos todas estas cositas de acá, ¿cierto? Queda un medio e elevado a 2t más m barra, coseno de 2t más i m menos m barra seno de 2t más l menos 1 de esto. Esto es 2 veces la parte real de m, y esto es 2 veces la parte imaginaria, 2i por la parte imaginaria de m. Con ese i me va a quedar menos i al cuadrado es menos 1, etcétera, y con un signo por ahí va a quedar todo positivo. Así que, y este es el menos 1, no lo hemos calculado todavía. Así que si colocamos todos los valores que ya habíamos calculado, el i hasta aquí se ve como un medio de elevado a 2t, menos 23,50 partido por 50, menos 27 partido por 50 coseno de 2t, más 57 partido por 25 seno de 2t, más L menos 1 de S más E, partido por S menos 1 al cuadrado. Aquí A es una raíz repetida porque S menos 1 al cuadrado se ve como S menos 1 por S menos 1. Entonces, en el caso de las raíces repetidas, o sea, cosas de este tipo, en donde el denominador tiene un grado más que el numerador, o por lo menos el numerador tiene menor grado el polinomio que el del denominador, entonces esta cosa se ve de esta manera, ¿cierto? Este término que está aquí lo podemos descomponer así. Eso es, ¿cierto? Aquí está el m, en este caso el m es 2. Entonces 2 menos 1, el b1 ahí es el d que está acá. Pero en estricto rigor uno debiese descomponer eso así. Si lo quieres hacer en fracciones parciales, esto es A1 partido por S menos A, más A2 S menos A al cuadrado, si es que A es la raíz, más A sub M partido por S menos A elevado a la M.
Así que bueno, y más lo que sobra al otro lado, eso es un omega tongo, como quiera llamársele, de S. Eso es GDS partido por HDS, ahí falta, lo tenía que haber agregado, ¿no es cierto? Déjenme agregarlo. Lo había olvidado. Así que ese es el IDS en total. Y como la raíz es de orden m, en este caso 2, multiplicamos todo el HS partido por el GDS. Entonces nos queda S menos A elevado a la M GS partido por HS. Y al multiplicar desaparece el S menos AM que está acá abajo y queda solo el AM. Y el omega, no sé cómo llamarle a esto, culebra, chanfle, que ha multiplicado por S menos AM, pero esto no tiene problemas en S igual A, o sea, eso no queda con complicaciones. Así que puedo obtener el AM, si esto es QS, a esto lo llamo QS, lo puedo obtener evaluando el Q en el A nomás, ¿cierto? Todos estos van a valer 0, 0, salvo el AM. Así que ya tengo 1. Después, si derivo este Q con respecto a S, obtengo esta expresión de acá. El AM desaparece porque era el AM efectivamente desaparece. Y me queda que Q' evaluado en A va a ser el AM-1. Se van a eliminar todos los otros y eso va a ser AM-1. Y derivando en forma consecutiva se obtiene que puedo obtener todos los valores de los AM menos K a sub M menos K derivando, ¿cierto? Aquí derivo dos veces, aquí es A sub M menos 2, AM menos K es la derivada késima de este Q que está acá abajo, a partir por K factorial, y con K variando entre 0 y M menos 1. Y si uno vuelve al ejemplo, esta expresión que estaba acá, ¿no es cierto? La escribimos como A1 partido por S menos 1 más A2 partido por S menos 1 al cuadrado. En este caso A es 1 y M es 2, así que el QS es esta expresión que está acá arriba. ¿Ya? Me queda 5S cuadrado menos 17S cuadrado más 17S menos 2. Y aquí sencillamente tuvimos que sacar aquí ese QS. Como obtuvimos el QS multiplicando por S menos A elevado a la M. Bueno, aquí hay que multiplicar por S menos 1 al cuadrado, la expresión general. ¿Dónde está la expresión general? Bueno, está bastante arriba. Aquí está la expresión general, entonces multiplicado por S menos 1 al cuadrado, eso desaparece y ahí queda el QS. Ahí está el QS, ¿no? Desapareció el S menos 1 al cuadrado y ahora evaluamos en la raíz que era 1 y queda menos 3/5. Por otro lado, el QS lo podemos escribir como alfa S partido por beta S. Entonces, alfa S es eso que está ahí arriba, el numerador, y beta S es del denominador. Entonces, para calcular el siguiente coeficiente, que es el A1, tenemos que derivar, eso es lo que decía arriba, y evaluar en el punto, ¿no es cierto? Evaluar en la raíz. Entonces, queda que Q' de S es eso. Ahí está la derivada con respecto a S de alfa y ahí con respecto a beta. Si reemplazamos aquí y después evaluamos en 1, obtenemos que A1 vale 1 partido por 25. De tal manera que la parte que nos faltaba, que era 1 partido por S1 más A2 partido por S menos 1 al cuadrado, ahí le puse un 2, pero es un 1. En realidad era un 1 parecido a 2. Queda así, ¿no es cierto? 1 partido por 25, 1 partido por S menos 1, menos 3/5, 1 partido por S menos 1 al cuadrado. Eso implica que L menos 1 de 1 partido por 2, 25 S menos 1, menos 3/5, 1 partido por S menos 1 al cuadrado.
es igual por la linealidad de L-1 a esto, y estas ya las conocíamos, ¿no es cierto? Uno sabe que L-1 de 1 partido por S menos A a la N más 1 es igual a T a la N elevado a T partido por N factorial, o por lo menos queda propuesto para que lo calculen, va a quedar entre los problemas. Así que se obtiene que L-1 de 1 partido por 2S, 25, perdón, S menos 1 menos 3 quintos, 1 partido por S menos 1 al cuadrado, es 1 partido por 25 E elevado a T, usando la fórmula, menos 3 quintos T elevado a T. Y si uno saca el E elevado a T para afuera, queda E elevado a T, queda igual que A1 más A2 por T. Entonces, en el caso general se ve que L-1 de A1 partido por S menos A, más A2 partido por S menos A2, para ponerlo en forma más completa, S menos A elevado al cuadrado, más hasta AM partido por S menos A a la M, es E elevado a T, A1 más A2, T más AM, T elevado a la M menos 1, partido por M menos 1 factorial. Aquí pongámosle el 1 factorial para que lo recordemos. Y finalmente en el ejemplo se obtiene eso. ¿Sí? Reemplazando en el ejemplo obtenemos ese resultado. En el caso de las raíces complejas repetidas se hace exactamente lo mismo. Si alfa y alfa barra son raíces complejas repetidas MS, se aplica C a alfa y alfa barra nomás. Y se suman. O sea, para alfa vamos a tener estas descomposiciones fracciones parciales, A1 partido por S menos alfa, estos son complejos ahora, A2 partido por S menos alfa cuadrado, más AM partido por S menos alfa a la M, y alfa barra, para alfa barra se van a tener que, eso no es igual, eso implica, se van a tener A1 barra, o sea, el conjugado de S partido por S menos alfa, a el conjugado de A2 partido por S menos alfa conjugado al cuadrado, y hasta el conjugado de AM partido por S menos alfa conjugado elevado a la M. Entonces veamos un ejemplo ahora. Veamos el ejemplo I segunda más 9i igual coseno 3t, con I0 igual I' de 0 igual 0. Entonces apliquemos L a I segunda más 9i, que es la parte izquierda. Eso es L de I segunda más 9 de LI por linealidad. Y al lado derecho, L aplicado sobre coseno de 3t. Pero ya sabíamos que L, la transformada de Laplace de coseno de AT es S partido por S cuadrado más A cuadrado. Así que L, aquí la vale 3, así que L de coseno de 3t es S partido por S cuadrado más 9. Por otro lado, ¿qué cosa sabemos? Que L de I segunda es S cuadrado de LI menos S de I 0 menos I' en 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que si reemplazamos, este valía 0 y este valía 0, de manera que solamente nos queda el S cuadrado de LDI, así que queda S cuadrado de LDI más 9 de LI es igual a S cuadrado más 9, factoricé LDI, y eso es S partido por S cuadrado más 9 que está ahí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dividir, aquí queda S cuadrado más 9 por S cuadrado más 9, de manera que LDI es S partido por S cuadrado más 9 al cuadrado. Déjenme borrar acá. No quedó muy claro el 9. Ahí. Bueno, en este caso M es 2. Y esto tiene dos raíces reales, tiene dos raíces complejas, ¿no es cierto? Alfa igual 3i y alfa barra igual menos 3i. Y cada una está repetida dos veces, así que, porque eso está, M es 2. Entonces el h de S partido por g de S lo podemos escribir como S partido por S cuadrado más 9 al cuadrado, se puede escribir como S partido por S menos 3i al cuadrado por S más 3i al cuadrado. Entonces, si una raíz es S menos 3, el Q de S con esa raíz va a ser S menos 3i h de S partido por g de S. Así que va a desaparecer la raíz S menos 3i al cuadrado y va a quedar solamente S partido por S más 3i al cuadrado. Y el AM igual a 2 va a ser Q evaluado en el alfa, que el alfa es 3i. Así que me queda Q evaluado en 3i, es 3i partido por 3i más 3i, es decir, 3i partido por 36i cuadrado,
Aquí está el cuadrado. Aquí tiene que estar al cuadrado. Ahí. Es 36 y cuadrado es menos 1. 3 por 12 son 36, así que queda que el A sub 2 es menos I partido por 12. Y el A sub 1 se obtiene derivando. Entonces, derivamos el Q' y lo evaluamos en 3i. Si derivamos, nos da esa expresión de ahí. Y el resultado final es A2, es A1. Fíjense, ¿dónde está? Déjenme ver una cosita. Aquí, ¿qué pasó acá? Disculpen, aquí pasó algo raro. Aquí saqué el factor común. Y quedó S más 3i menos 2s, me quedó menos S más 3i. Y partí por S más 3i al cubo. Ya, aquí no sé qué pasó. ¿Por qué salió 0? Me parece que hay un error. Ya, tengo que... Déjenme un segundo, lo voy a revisar. No, no hay ningún error, perdón. Al evaluar entre sí acá, es lo que parece, espérense que se desconfiguró esto. Y ahí está. Al evaluar entre sí acá, me queda exactamente 0. Me queda entre i, me queda menos 3i más 3i igual 0. Así que q' de 3i era efectivamente 0. Y si es 0, bueno, si A2 es menos I partido por 12, A conjugado 2 es I partido por 12. Si A1 es 0, entonces A1 conjugado es 0. Así que el L de I ahora es sencillamente 0 partido por I menos 3I menos I partido por 12 sin S menos 3I al cuadrado más I partido por 12 S más 3I. Ese es L de I. Si aplico L menos 1, tengo que ser lineal con respecto a estas dos cositas de acá. Así que me queda que I, la función es menos I partido por 12, L menos 1 de I partido de 1 partido por S menos 3I al cuadrado, más I partido por 12, L menos 1 de 1 partido por S más 3I, y ya sabemos que eso es menos I partido por 12 de esa expresión que está ahí, que es t elevado a 3 it, y el otro es t elevado a menos 3 it. Y por lo tanto, cuando 3it, esa cosa que está acá, es esto que está acá, de manera que, y aquí me falta un cuadrado, ¿no es cierto? Ahí me falta un cuadrado. Sí, porque no, si no, no puede aparecer ese t que está ahí, ¿no? Este t que está acá aparece porque esa expresión está al cuadrado, igual acá. Listo, entonces, sabiendo que e elevado a 3it es coseno 3t más i seno 3t, entonces tenemos que, operando algebraicamente con estas expresiones que está aquí, el resultado final es i igual t sextos seno de 3t. Esa es la regla general para calcular, usando transformada Laplace,
fracciones parciales que aparezca en donde el numerador, o sea, usando el método de fracciones parciales, en donde el numerador de la expresión fraccionaria sea un polinomio de grado menor que el del denominador, el polinomio del denominador. Así que eso es en general el método a aplicar en el caso de las fracciones parciales. Es decir, cosas que tengan esa forma de ahí, ¿cierto? I es igual GS partido por HDS, entonces I es L menos 1 de esta expresión que está acá. Eso es lo que uno debiese calcular. Bueno, pero ¿qué pasa si eso no resulta, digamos? O sea, si la expresión es diferente, entonces vamos a tener que ocupar otro método. Entonces, hay una pequeña cosa que tienen que recordar en este punto y que es algo que quedó propuesto y que es un teorema previo. Ese dice esa cosa que está ahí. Este no está propuesto, está demostrado. Entiendo. Si mal no recuerdo, habría que verlo. Sí, esto está demostrado. El que no está demostrado es el de las integrales. Entonces, f de s es la transformada de Laplace de f. Entonces, L de Tn f es menos 1 a la n por la derivada hasta el orden n del f de s, o sea, menos 1 a la n de n a de Sn de la transformada de Laplace de f. Entonces, observación, algunas ecuaciones de coeficientes variables, especialmente polinomios, pueden resolverse con el uso de L, aunque sin tener directamente una ecuación algebraica para L de I, sino una ecuación diferencial para L de I resoluble. Entonces, veamos un ejemplo. No siempre van a tener una ecuación algebraica como la que tenían ahí, podrían tener que resolver entre medio otra ecuación diferencial. Entonces, veamos un ejemplo concreto. Este ejemplo dice, T y segunda acá. Aquí se me pasó la mano con las derivadas. Ahí. T y segunda menos T más 4 y prima más 4i igual 0. Fíjense aquí, esta no es de coeficientes constantes. ¿Okay? Aquí la variable es el T. Y además i de 0 igual 0 y prima de 1 igual a 3 menos 8. Entonces, veamos lo siguiente. Ese debe ser 0, me parece. Déjenme ver una cosa acá. Sí. Este debe ser 0. Pero déjenme ver al final. Entonces, vamos calculando cada cosa. Si aplico la transformada Laplace a t de i segunda, eso es por la fórmula que tenemos aquí. ¿Cuánto vale el n acá? Aquí este elevado a la n, este 1, elevado a 1, así que es menos 1 elevado a 1. Y la primera derivada con respecto a ese de la transformada Laplace de i segunda. Entonces, aquí la función es i segunda. Entonces, y la transformada de Laplace de i segunda es, acuérdense, s cuadrado L de i menos s de i0 menos i' de i0. Entonces, y s de i0 vale 0. ¿Okay? Entonces, ahora tengo que derivar esto con respecto a s. Esta es una constante, así que al derivar con respecto a s, este dice ser i0, ¿eh? Sí, porque si estoy... no, está bien. Está bien. No va a influir en nada. Al derivar con respecto a s, este señor se va a ir porque es una constante. Y acá, y este i0 ya sé que vale 0 por condición inicial. Así que me queda solamente s cuadrado por la derivada de la transformada de Laplace de la función con respecto a s, más, y ahora derivo esto, 2s por la transformada de Laplace de L de i. Así que L de t y segunda es esto que está aquí, con un signo menos afuera. Si aplico L sobre t de i',
Bueno, de nuevo, el t está elevado a 1, así que me queda menos 1 elevado a 1, es menos 1 nomás. Y ahora la derivada es la primera derivada nomás, d a ds. ¿Y qué es la transformada de Laplace de L de la primera derivada? Aquí cometí un error, aquí tengo que agregarle, disculpen, pero aquí se me... no, está perfecto, está perfecto. No, era L de I segunda, este es L de I segunda. Todo esto que está acá, todo esto que está acá, lo voy a poner con rojo, para que no se lo olvide. Todo eso es L de I segunda. Y esto que está acá, es L de I prima. ¿Ok? Así que, bueno, esto queda menos S, entonces, la derivada de la transformada de Laplace de I con respecto a S, más L de I, del ID nomás. O sea, la primera derivada con respecto a S me queda L de I nomás, y después me queda S por la derivada de L de I con respecto a S. Eso es lo que está puesto ahí. Y ahora aplicando L a la ecuación diferencial y tomando en cuenta estos resultados de arriba, la ecuación diferencial se ve así. Menos S cuadrado de L a de I a de S, menos 2S L de I, más, este sí segunda, eso es qué cosa, es la transformada de Laplace de LT y segunda, más, esta es la transformada de Laplace de I', de lo que viene después, T más 4I', acá queda así, S de L de I de S más L de I menos 4S L de I más 4L de I, y ahora juntamos términos, S con S, que lleva L de I, este con S, que lleva las derivadas, y juntándolo, reordenando, queda S cuadrado menos S de L de I de S, igual 5 menos 6S L de I, y ahora pasamos L de I al lado izquierdo, queda de L de I a L de I, igual 5 menos 6S, partido por S cuadrado menos S, y aquí podemos factorizar esto como, fíjense, voy a escribirlo así, esto es lo mismo que 5 por 1 menos S, partido por S menos 1, S cuadrado menos S, S por S menos 1, y ahora dividimos, me queda menos 5 partido por S, menos 1 partido por S menos 1. Así que tengo una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, de variables separables. Eso es el logaritmo natural de L de I, igual a menos 5 logaritmo natural de S, bueno, en realidad módulo de S, pero el S es mayor que 0, recuerden, logaritmo natural de S menos 1, con signo menos, porque hay un menos ahí, más un logaritmo natural de C, donde C es una constante. Así que si junto todos los logaritmos, esto me queda que logaritmo natural de I, aquí me faltó un... igual a... ahí, lo junté todos. Ya, así que está claro que I, L de I es C por S, que es una constante, partido por S a la quinta por S menos 1. Y esto se lo dejo a ustedes. Tarea, probar que A1, el A primero, el que aparece aquí, es 1. Descompuse esto, ¿no es cierto? Tiene esta grado 5 abajo. Estos son los coeficientes que tienen que ver con S a la quinta, y este es el coeficiente A que tiene que ver con S menos 1. Entonces lo descompuse así, y probar que A es 1 y que todo el resto vale menos 1. Eso háganlo ustedes. Y si ahora uno aplica L menos 1 al I de t, sabe que, bueno, L menos 1 de S menos 1 es L elevado a t.
Y acá con toda esta expresión con las potencias, ¿no es cierto? Eso es un polinomio y suponiendo que era menos 1 todos los coeficientes, eso es menos 1 más t cuadrado partido por 2 factorial, más t cubo partido por 3 factorial, más t a la cuarta partido por 4 factorial. Vean lo que las soluciones, me parece que las puse acá. No sé. Ahí está, ¿cierto? Esa va a ser la solución hasta el grado cuarto. Entonces, volvemos. Perdón. Me pasé. Ya, entonces I de t va a tener la forma c elevado a t menos 1 más t cuadrado partido por 2 factorial, más t cubo partido por 3 factorial, más t cuarto partido por 4 factorial. ¿Qué me falta? La constante. Entonces, yo sé que I de 0 es 0. Pero I de 0, ¿cómo me queda? Fíjense, me queda 0 igual c por e elevado a 0 es 1. Todo esto se va, ¿cierto? Me queda 0, 0, 0. Me queda 1 menos 1. Así que c no tiene por qué ser 0. Así que aquí me queda 0 por c igual 0. Así que eso está bien. Eso siempre se cumple, independiente del valor de c. Entonces, necesito evaluar, para obtener el coeficiente c, necesito saber, necesito otro punto. Entonces, pero me dicen que I' de 1 vale ¿dónde estaba? 13 menos 8. Entonces, escribo esto, me queda I de 1 es c, e elevado a 1 es e nomás, y después acá pongo 1 más 1 partido por 2 factorial, más 1 partido por 3 factorial, más 1 partido por 4 factorial, y si ustedes hacen el cálculo de esto que está aquí, completito, eso es e menos 8 tercios. ¿Ok? Eso es e menos 8 tercios. Entonces, y eso debiese ser igual a 3 c menos 8, pero eso es lo mismo que 3 por c menos 8 tercios. C menos 8 tercios. Así que este señor, si lo cancelo con eso, voy a obtener que la única alternativa que tengo, perdón, eso es e menos 8 tercios, ¿eh? No sé. Ese señor se cancela con ese y me queda que c es 3. De manera que la función I de t es 3 por e elevado a t menos factor de 1 más t cuadrado partido por 2 factorial, vamos aquí, más t cubo partido por 3 factorial, más t a la cuarta, parece un 1, partido por 4 factorial. Y ahí se resuelve el problema. Bueno, pero ¿cuál es el problema grave aquí? Que eventualmente no siempre voy a obtener expresiones de la forma esa en donde se trata de una fracción. Se trata de la división de dos polinomios donde arriba tengo un polinomio que es de grado menor que el del denominador. Entonces, ¿qué podemos hacer en el caso de que eso no sea posible, que no tengamos una solución en ese caso? Entonces, aquí no lo escribí bien, pero en el caso, parece que dijera sin solución, y dice es convolución, hay que usar un concepto o una noción, que es la noción de convolución, para encontrar I. Y esa es la que vamos a introducir ahora, en lo que queda de clase. Entonces, ¿qué es la convolución? Supongamos que tomamos dos funciones continuas a trozos y de orden exponencial en cero infinito. Entonces, llamamos convolución de f y g a la integral, y le vamos a poner ese símbolo, ¿no es cierto?, a la convolución. F asterisco g de t es la integral entre 0 y t de f de t menos x, gx de x igual 1. ¿Okay? Entonces, las propiedades que tiene esta convolución son las siguientes, son súper fáciles. La primera es que es conmutativa, esta propiedad es conmutativa, fíjense, esa es la definición. Si yo pongo u igual t menos x en 1, entonces, ¿qué es lo que pasa? Me queda que f asterisco de g
f asterisco g, esto va a depender de t al final, ¿eh? O sea, no lo puse, pero depende de t. A ver, coloquémoslo para evitar confusiones. T o ta o como quieran ponerlo, o X, da lo mismo, ¿eh? No tienen que problemarse por las variables, eso es, son variables mudas. Eso depende de T. Eso depende de T. Entonces, si uno reemplaza, hace el reemplazo u igual T menos X en esta versión de arriba, bueno, aquí obviamente el T lo estoy considerando fijo, así que el de U menos de U es igual a dx. Entonces, fíjense lo que pasa. Me queda la integral entre 0 y t de f de t menos x, g de x de x, que es la original. Es igual cuando x vale t, u vale 0. Así que queda acá arriba. Así que esto me queda t aquí. Ahí. Eso. Es que si no, no tiene sentido. Tengo la misma variable de integración que el límite arriba. ¿No? Entonces, con signo menos, acá la integral se da vuelta, ¿no es cierto? Hay un signo menos ahí, así que acá me tiene que quedar t. Ahí sí. Y si uno se fija, esta cosa de acá es ahora g asterisco f de t. Y ahí está la conmutatividad. Efectivamente, ahí sí, estamos correctos. La segunda propiedad es la distributividad, es decir, si hago convolución entre f y g primero y después con h, eso es lo mismo que hacer convolución con g y h primero y después con f, asociatividad. Y la distributividad en forma análoga, esta cosa que está acá, pero son solamente propiedades de la integral, así que esas no las vamos a demostrar. Con la conmutatividad basta. Ahora el teorema de la convolución dice lo siguiente, la transformada en Laplace de la convolución de f con g de s es lo mismo que la transformada de Laplace de f convolucionada con la transformada de Laplace de g. O si ustedes quieren, la transformada de Laplace de f la escribí como f mayúscula de s como usualmente, y la transformada de Laplace de g como g mayúscula de s. Y la demostración, hagamos una demostración bastante heurística. Fíjense, si calculo la transformada de Laplace de f convolucionado con g de s, eso es la integral entre 0 e infinito de L a menos s, f convolucionado con g de t. Y si escribimos eso, de acuerdo a la definición, eso es la integral entre 0 e infinito de L a menos t, voy a escribir lo que es la convolución, integral entre 0 y t de f de x, g de t menos x de x dt. Este e elevado a menos st lo puedo pasar adentro porque no depende del x de esta integral. Así que me queda la integral entre 0 e infinito, factor de la integral entre 0t, de e elevado a menos st, f de x, g de t menos x de x, y al final integro con respecto a t. Pero fijémonos en la siguiente, estoy integrando sobre una región en R2. Estamos integrando sobre una región en R2, entonces... aquí estoy colocando el x está variando entre 0 y t. Fíjense aquí, el x, ¿qué región estoy recorriendo? Estoy integrando entre 0 y t. Esta es la recta x igual t. ¿Ya? O sea, la bisectriz del plano. Entonces, fíjense, estoy recorriendo con esos trazos lo que está sobre la bisectriz del plano. ¿Ya? Ese sector. Entonces, fíjense, pero ¿qué pasa si yo integro, en lugar de integrar así, como si fuera un área, integrara hacia el otro lado? O sea, estoy barriendo exactamente la misma región. No hay ninguna diferencia. Aquí la estoy recorriendo así, y acá la estoy recorriendo hacia arriba. Entonces, esa integral que está aquí es exactamente igual a la integral que va desde 0 infinito, bueno, esta que está aquí, esta que está acá, aquí parece que la repetí, no, no, aquí lo metí adentro. Me va a quedar la integral de 0 a infinito ahora del x, ahora voy a hacer recorrer el x de 0 a infinito, y voy a irme de x a infinito, es decir, la estoy recorriendo para el otro lado, de x, t toma el valor x y después se va a infinito. Así que lo que estamos haciendo es intercambiar el orden de integración.
En realidad esta es una regla de Fubini, la demostración es un poquito más complicada, pero espero que se entienda con la explicación. Aquí me queda la integral entre 0 e infinito, di vuelta las integraciones, y acá me queda la integración ahora entre x e infinito, t vale x, y de ahí se va a infinito, de L a menos ct, f de x, t menos x de t de x. Entonces, fíjense, una vez que hice este intercambio que está acá, este f de x, como aquí en la primera integral estoy integrando con respecto a t, lo puedo sacar de la integral. Así que me queda igual, me queda eso, que eso es igual a la integral entre 0 e infinito de f de x, factor de la integral entre x e infinito ahora, de L a o menos st, fx, f de t menos x de t de x. Y ahora vamos a reemplazar, vamos a sustituir t menos x por y. Si t menos x es y, eso quiere decir que x más y es t, ¿no es cierto? A ver. Aquí st. Déjenme ver. Si es t más x o t más y, ¿cuál es la sustitución que me conviene? A ver, déjenme ver con t menos x. ¿Qué pasa con t menos x? Ya, si reemplazo por t menos x igual y, tenemos que t igual x más y, ¿no es cierto? Déjenme borrar ahí para anotarlo bien. Entonces, donde diga t ahora, tengo que reemplazar por x más y. Así que acá arriba me queda menos s, x más y, y t menos x es y. Así que aquí queda g de y. ¿Ok? Y por otro lado, el dt es de y nomás. Acá abajo ponemos dt. El x lo estoy considerando fijo. Está fuera de la integral, así que no me complica. Así que queda integral ahora. Y fíjense, ahora voy a tener integración entre 0 e infinito, no entre x e infinito. Cuando x, cuando t vale x, y vale 0, ¿no es cierto? Y en el resto, después cuando t se va a infinito, y también se va a infinito. Así que me queda la integral entre 0 e infinito de elevado a menos s x más y g de y de x. Pero ahora puedo sacar e elevado a menos sx, eso es una exponencial, así que eso es e elevado a menos sx por e elevado a menos si. Y este exponencial, el que está, aquí estoy integrando con respecto a y, lo puedo sacar afuera de la integral, así que me queda la integral entre 0 e infinito de e elevado a menos sx fx, y puedo de hecho cargar el de x al otro lado, porque ya no depende, esta integral que está aquí no depende del x, no estoy integrando con respecto a y, así que eso no va a afectar en nada. Así que esto me va a quedar como un producto de dos integrales, la integral entre 0 e infinito de L o menos sx fx de x por la integral entre 0 e infinito de L o menos si g de y de. ¿Y eso qué cosa es? Eso es la transformada de Laplace de f de x, y eso es la transformada de Laplace de fi. Así que demostramos que la transformada de Laplace de f convolucionada con g de s es exactamente igual al producto de las transformadas de Laplace, tanto de f como de g. Y si uno quiere calcular, por ejemplo, L-1 de f por g, la antitransformada o la transformada inversa, si quieren, el teorema me dice, si aplico arriba, entonces, si aplico L-1 sobre L de f asterisco g de s, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo f asterisco g, ¿no es cierto? Eso es, eso que está ahí. Bueno, y eso lo escribo finalmente como que, eso era qué cosa,
Eso era L menos 1. Ya sabemos que esto, eso es f de s por g de s. Así que eso es L menos 1 de f de s por g de s. Ahí no se ve, pero eso es una f. Así que tenemos ese corolario inmediato. Okay. Así que la transformada inversa de la transformada de Laplace de f por la transformada de Laplace de g es f asterisco g, donde f es la función que genera la transformada de Laplace esta f grande, y g es la que genera este g grande. Si g es equivalente a 1, entonces f asterisco de t es la integral entre 0 y t de f de x de x nomás. Y si uno aplica L sobre la integral entre 0 y f de x de x, eso es 1 partido por s LF de s. Esta demostración quedó propuesta en un teorema previo. Si yo le aplico L a esta integral que está acá, vean las clases anteriores, eso tiene que ser eso que está ahí. Entonces veamos un ejemplo de aplicación de las convoluciones. Por ejemplo, quiero ver cuánto vale la transformada de Laplace inversa de 2s partido por s más s cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces fijémonos, 2s partido por s cuadrado más 1 al cuadrado lo puedo escribir como 2s partido por s cuadrado más 1 por 1 partido por s cuadrado más 1. Así que este va a ser un f de s, y es la transformada de Laplace de alguna función f minúscula, y esta va a ser la transformada de Laplace de alguna función g minúscula, como esa que está ahí. Entonces, pero qué función tiene transformada Laplace s partido por s cuadrado más 1? Eso uno lo mira en las listas, ¿no es cierto? Ya sabemos que coseno de t hace eso. Aquí estoy usando la variable t, podría usar la variable x, ¿sabes? Si no por eso les digo, aquí no hay distinciones. De repente voy a cambiar de una a otra, tienen que acostumbrarse a eso. Entonces, este es L de f chico. Entonces, el f de t que me da como resultado al aplicar el L, s partido por s cuadrado más 1, es coseno de t. Como multiplicado por una constante, entonces el f de t es 2 coseno de t. El que me da 1 partido por s cuadrado más 1, g de t igual seno de t. Pero eso ya lo habíamos visto. Entonces, L menos 1 de f por g de s mayúscula es f asterisco g, es decir, la convolución de estas dos funciones que están acá. Y eso va a ser la integral, va a ser igual, esto va a depender de x, perdón, de t al final. Va a ser igual a la integral, dos veces la integral, esto por la definición de convolución, ¿no? Integral entre 0 y t de coseno de x, seno de t menos x de x. Y si uno opera con esta expresión de la derecha, esos 2t, 2 integral entre 0 y t de coseno de x, y desarrollo la diferencia de ángulos con el seno, eso es seno de t coseno de x menos seno de x coseno de t. Así que eso queda 2 seno de t. Sencillamente estoy escribiendo lo que sale de esta cosa de acá. Esto no depende de x, así que puedo sacarlo afuera. Me queda la integral entre 0 y t de coseno cuadrado de x menos 2 coseno t integral entre 0 y t de seno de x coseno de x. Esto es una integración simple. Ese 0 que está a la izquierda no se ve muy bien, pero es un 0. Esto es cálculo 1. Así que queda 2 seno t, y integramos coseno cuadrado de x, una integral conocida, x medio, esos x medios más seno de 2x cuarto entre 0 y t. Acordémonos además que seno de 2x es 2 seno de x coseno de x. Y esto es menos coseno t seno cuadrado de x, esta cosa que está acá. Si fijan, la derivada de seno es coseno, así que este es seno por la derivada, el diferencial de seno, así que seno cuadrado x medios, un 2 se va con x dividido por 2, se va con ese 2, y me queda coseno
coseno de t, que está afuera, por seno cuadrado de x, evaluado entre 0 y t. Y si evaluamos, queda esta expresión de acá, estas dos se van, y queda solamente t seno de t. Así que L menos 1 de 2s partido por s cuadrado más 1 al cuadrado es t seno de t. Bueno, en realidad calcular convoluciones es saber integrar, ¿no?, en una dimensión. No hay gran dificultad. Entonces, para resolver ecuaciones diferenciales, veamos cuál es la relación con las ecuaciones diferenciales. Y la relación, sobre todo en el caso de las ecuaciones diferenciales de orden n, por ejemplo, de coeficientes constantes, y con condiciones iniciales, es que es la función de Green. Entonces miremos aquí. Fíjense, sea L un operador diferencial lineal de coeficientes constantes, supóngase el siguiente problema de condiciones iniciales. LI de X, LI de es L aplicado sobre I es B de X, nomás es una cierta función, y las condiciones iniciales son I de X0 y prima de X0 igual y n-1 de X0 igual 0. O sea, la función y las n-1 primera derivada de la función son 0. O sea, estamos hablando de una ecuación diferencial de orden n. Y ya sabemos que la solución es I igual la integral entre X0 y X de kappa X, tau, B tau de tau, donde esta es la función de Green. Bueno, es en realidad el kernel de un operador integral, pero también se llama función de Green si uno la escribe de esta manera. Siempre les va a quedar como G una función que depende de la diferencia entre X y tau. Esa es la denominada función de Green. Entonces, vamos a asumir por simplicidad que X0 es 0. Entonces, el problema anterior se transforma en L de I igual B de X, con condiciones iniciales I de 0 igual I' de 0, hasta I n-1 de 0 igual a 0. Es decir, y L de I es dn, o sea, el operador diferencial, que diría n veces, más a n-1, está ahora una constante, porque la ecuación es de orden, es de coeficientes constantes, de n-1 más a1d más a0i, aplicado sobre i es pd, es este polinomio que aparece acá arriba. Este es el PDD aplicado sobre I. O sea, PDD aplicado sobre I es B de X. Y ahora tomamos transformada la Laplace a los dos lados de esta ecuación. L de PDD de I de S igual L de B de X. O sea, L de B de X, B de X tiene que ser una función a la cual le puedo calcular la transformada de Laplace. Entonces, al calcularla, como todos estos coeficientes valen 0, perdón, todas estas evaluaciones valen 0, lo único que me va a quedar al calcular las derivadas de las transformadas de Laplace de las derivadas de I, por ejemplo, la transformada de Laplace de IN, como valen todas las evaluaciones 0, el I0 vale 0, el I' vale 0, hasta el IN-1 vale 0, eso va a quedar sencillamente como SN, perdón. Va a quedar sencillamente como SNLDI. Si quiere le cambiamos acá, le ponemos JK. Y acá también, para ser más generales. K igual 0n. ¿Ok? Van a quedar así. Así que, si uno mira acá, esa al aplicar la transformada de Laplace a los dos lados de la ecuación, me queda así. Y el B de S es sencillamente el L de B. Es el L de B. Así que a este polinomio que está aquí le llamo P de S, y a ese B de S, así que esto me queda como L de I, si lo despejo me queda B de S partido por P de S. Y eso es 1 partido por P de S por B de S. O sea, es el producto de dos supuestas transformadas. Pero yo sé que la L-1 de B de S es el B de X nomás. Así que lo único que necesito saber es cuánto vale L-1 de 1 partido por P de S, porque yo sé que
y si esta es la transformada de Laplace de algo, y esta ya la conozco, entonces el i tiene que ser la convolución entre la función L-1, 1 partido por P de S, con el B de X. Ahora ya no voy a usar los T, voy a usar el X, ¿no? Entonces, si L-1 de 1 partido por P de S es G de X, entonces I es G de X convolucionado con B de X. Es decir, es la integral entre 0 y X de G de X menos tau, B tau de tau. Así que esta cosa que está aquí, que aparece aquí, es el kappa de X tau. En otras palabras, cada X tapa es la transformada inversa del 1 partido por P de S. Que no sé por qué puse X menos 2 ahí. Ah, X menos tau, perdón. Y evaluado en X menos tau. Esa va a ser. Así que la relación entre las funciones de Green y la transformada de Laplace es evidente en este caso. O sea, esa es la solución y sabemos exactamente a qué corresponde la función de Green en este caso. O el núcleo del operador integral. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que queremos resolver esta ecuación que está acá. Oh. Tenemos i segunda más 2i más i convolucionado con x igual menos x. Entonces, con las condiciones de borde, i de 0 igual 0, a i' de 0 igual 1. El x0 es el mismo para todos. Entonces voy a aplicar la transformada de Laplace sobre el lado izquierdo y sobre el lado derecho. Al aplicar sobre el lado izquierdo, queda de la siguiente manera. L de i segunda, porque L es lineal, eso parece un 0, lo cambiamos inmediatamente. Entonces queda L de i segunda más 2L de i más L de la convolución entre i y x. Y eso es igual a menos, como ese es menos al afuera, menos L de x. Así que esto es ese cuadrado. Esa es la primera, ¿no es cierto? Anotémosla acá. ¿De dónde viene eso? Ah. Todo ese pedacito de ahí es el L de I segunda. ¿Okay? El L de I queda exactamente igual porque no tiene derivada. Más 2L de I, más, fíjense, acá me queda L de I convolucionado con X. Pero eso es la transformada de Laplace de la primera, ya sabemos por el teorema anterior, por la derivada la transformada de Laplace del X. Pero la derivada, perdón, la transformada de Laplace de X elevado a 1 es 1 partido por S cuadrado. Recordemos las tablas. Igual acá. Así que aquí me queda 1 partido por S cuadrado y acá me queda menos 1 partido por S cuadrado. Así que sumando queda y distribuyendo queda S cuadrado más 2 más 1 partido por S cuadrado L de I igual 1 menos 1 partido por S cuadrado. Entonces pasé, acuérdense que menos I' de 0, el I' de 0 vale 1, así que para el otro lado pasa como un 1. Bueno, y aquí sumando, ¿no es cierto? Me queda S a la cuarta más 2S cuadrado más 1 dividido por S cuadrado L de I igual a S cuadrado menos 1 partido por S cuadrado. Puedo cancelar los S cuadrado, álgebra. Así que esto queda S a la cuarta más 2S cuadrado más 1, factor de L de I igual a S cuadrado más 1, S cuadrado menos 1. Esto es el cuadrado de S cuadrado más 1 multiplicado por L de I igual a S cuadrado menos 1, divido y queda que L de I es S cuadrado menos 1 partido por S cuadrado más 1 al cuadrado, que puedo descomponer como S cuadrado partido por S cuadrado más 1 al cuadrado, menos 1 partido por S cuadrado más 1 al cuadrado.
y fijarme en lo siguiente. Fíjense, este s cuadrado partido por s cuadrado más 1 al cuadrado lo puedo escribir como s partido por s cuadrado más 1 por s partido por s cuadrado más 1. Y el 1 partido por s cuadrado más 1 al cuadrado lo puedo escribir como 1 partido por s cuadrado más 1, 1 partido por s cuadrado por 1 partido por s cuadrado más 1. Este es el f1 de s, g1 de s, pero f1 de s, fíjense que es igual a g1 de s. Y este igual, f2 de s es igual a g2 de s. Entonces, si uno calcula la transformada inversa del f1, que es igual a la transformada inversa del g1, eso ya sabemos que es coseno de x, por tablas, porque ya las dedujimos. Y L-1 de F2, que es lo mismo que L-1 de G2, es seno de X, por tablas. Están todas calculadas. Entonces, I es L-1 de F1 por G1 menos F2 por G2. Como L-1 es lineal, eso es L-1 de F1 por G1 menos L1 de F2 por G2. Entonces, pero eso es, ¿qué cosa? Eso es igual a coseno de X convolucionado con coseno de X, consigo mismo, menos seno de X convolucionado con seno de X, o sea, consigo mismo. Y si usamos las definiciones, eso es la integral y es igual a la integral entre 0 y x. Aquí junté las integrales, por supuesto. Me queda coseno integral entre 0 y x de coseno tau, coseno de x menos tau, menos seno tau. Debería haber separado la integral, no la separé, pero la junté nomás. Menos seno tau, seno de x menos tau de tau. Esas son las dos convoluciones restadas ya. Pero si uno se fija, esto es sencillamente coseno de tau, el coseno de la diferencia es coseno de x, coseno tau, más seno de x, seno tau. Y acá el seno de la diferencia es seno de x, coseno tau, menos coseno de x, seno tau. Uno se da cuenta que hay cosas que se van a cancelar, esas se van a cancelar con esas que están ahí. Y acá va a quedar sencillamente la integral entre 0 y x de coseno cuadrado tau más seno cuadrado tau, que es 1, por coseno de x de tau. Pero el coseno de x no depende del tau, así que sale fuera de la integración y me queda la integral entre 0 y x de tau. Y eso es x por coseno de x. ¿Ya? Así que ese es el resultado. ¿Sí? Lo voy a borrar de allá arriba porque lo había anotado al final de nuevo. ¿Ok? Así que el I finalmente es solución del problema I igual coseno de x. Entonces, de nuevo, recapitulemos. Hagamos una repasada final. Respecto de la convolución. Recuerden, puedo tener un problema cuando trate de resolver la ecuación diferencial, aplicarle a la ecuación la transformada de Laplace. El resultado que obtengo de aplicarla puede ser una cosa de este tipo, en donde el L de I, me quede L de I igual GDS partido por HDS, donde esa es una fracción, en donde en el numerador hay un polinomio que es de grado menor que el polinomio que aparece en el denominador de la fracción. En ese caso uso fracciones parciales y después recuerdo todos los resultados previos que tengo de transformadas de Laplace de funciones conocidas o que ya haya calculado. Esa es una manera de resolver el problema. Incluso si hay ecuaciones, hay problemas que en donde acabamos de ver un ejemplo en donde no se trata de ecuaciones con coeficientes constantes y generalmente en ese caso aparece otra ecuación diferencial, no una ecuación algebraica, pero también la puedo resolver en forma explícita después. Pero, ¿qué pasa cuando L de I es distinto de una expresión como esta? Entonces, cuando es distinto de una expresión como esta, o sea, una expresión fraccionaria, en las condiciones explicadas anteriormente, entonces lo que hay que usar es el concepto de convolución. Y me volvió a quedar escrito raro, ¿no? Ahí sí. ¿Y la convolución qué es? Si tenemos dos funciones, f y g, que son continuos a trozos y de orden exponencial, eso es para que exista finalmente la transformada de Laplace.
entonces se define la convolución de f y g de esta forma de acá, ¿no es cierto? La integral entre 0 y t de f de t menos x, g de x de x. Y sus propiedades son estas que están acá. La conmutatividad, haciendo un cambio de variable, es fácil demostrarla. Después, la asociatividad y la distributividad. Y el teorema de la convolución, que es el más importante y el que nos convoca en el fondo, porque es el que nos va a permitir resolver las ecuaciones diferenciales, aquel que dice que la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones es igual al producto de las transformadas de Laplace de cada una de las funciones. Ese es un producto, no es el asterisco, ese es un producto numérico, ¿cierto? Ahí. Y la demostración era muy fácil, ¿no es cierto? Más bien heurística, tomando en cuenta que estamos integrando sobre esta región superior, ¿no es cierto? Y haciendo un cambio de variable. Okay. Entonces, inmediatamente el resultado sale de ese resultado de ahí. Entonces, si tengo, si tengo el producto de dos funciones que dependen de S en este caso, y que yo supongo que provienen de algunas que son transformadas de Laplace de algo, de algunas funciones f minúscula, g minúscula, entonces L-1 de f multiplicado por g, o sea, la función de dónde vienen, es la convolución entre f y g, donde f, que era f es L-1 de cf grande, y g es L-1 de ese g grande. Bueno, y si g vale 1, entonces f convolucionado con g es exactamente esto que está acá. Esto demuéstrenlo porque esto está propuesto como demostración en la clase, ¿no? Un poquito más complicado que esto. Entonces aquí vimos dos ejemplos de cómo se puede hacer esto. L-1 de 2s partido por s cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto se descompuso, ¿no es cierto?, como estos productos que están acá. Este es el fs grande, este es el g de s grande, es decir, esta es la transformada de Laplace de una función f minúscula, esta es la transformada de Laplace de una función g minúscula, y ya las conocemos. El 2 lo puedo sacar afuera porque es una constante, ¿no es cierto? La función que es transformada de Laplace, que tiene como transformada de Laplace s partido por s cuadrado más 1 es coseno de t. La constante lo sacamos para afuera, así que el f de t en este caso es 2 coseno de t y g de t es, en este caso de acá, seno de t, g minúscula. Así que L-1 de f de s por g de s, esa es la convolución de esas dos funciones que están ahí. Y ahí haciendo ya eso de integración, la integración es inmediata, ¿no es cierto? Y el resultado final es la función es t seno de t. ¿Okay? L-1 de 2s partido por s cuadrado más 1 al cuadrado es t seno de t. Después, ¿cuál era la relación entre la solución de las ecuaciones diferenciales usando la función de Green y la transformada de Laplace? Bueno, muy simple, ¿no es cierto? Si L de I es igual B de X con estas condiciones de frontera que están acá, perdón, condiciones iniciales, entonces lo que se deduce de esto, ¿no es cierto?, es que si escribo esto en términos de operadores diferenciales, estos son con coeficientes constantes, por supuesto, el L de I igual B de X se puede escribir como dn son puras derivadas de la función I con los coeficientes de acá. Es un polinomio, ¿no es cierto?, aplicado sobre I, igual P de I igual B de X. Si lo aplico la transformada de Laplace, eso queda, esta es la transformada de Laplace de B de X, a eso le llamamos, ¿no es cierto?, un B grande de S. Y con las condiciones de borde, todos los L de los IK de las derivadas son LK, L de I nomás. Así que nuestra ecuación ahora algebraica queda de esta manera. Y lo que tengo que despejar es L de I. Así que es polinomio por ese B de S. Así que queda que L de I es 1 partido por P de S, B de S.
si aplico L-1, como es un producto de dos cosas que resultan de aplicar la transformada de Laplace sobre algunas funciones, eso significa que el I, y esta ya la conozco, eso significa que I es L-1 de 1 partido por PS convolucionado con B de X. Así que L-1 partido por P de S es la función G de X, entonces la solución es I igual G de X convolucionado con B de X. Pero si escribo en términos de la convolución, eso es la integral entre 0 y X de G de X menos tau, B de tau, de tau. Y esa función entonces tiene que corresponder al kappa de X tau, que es la función de Green. ¿Cierto? Y ahí está, es eso que está ahí. Ahora viene dada en X menos tau, por supuesto. Y aquí vimos un ejemplo en donde eso, muy simple, en donde eso se cumple.